¿Qué tal, amigos de Último Estreno? ¿Cómo estáis, amigos y amigas? 23 de abril de 2023. Aparte de la coincidencia de los 23, ¿qué podemos celebrar hoy en un vídeo que no tiene relación con el mundo del cine? Ya sabéis que en Último Estreno en ocasiones tratamos otros asuntos, otros temas relacionados con lo audiovisual o relacionado con lo retro. En este caso relacionado con algo que surgió, que cambió el sentido, la filosofía de la informática a inicios, en los balbuceos de los años 80. Efectivamente, os hablo de esta máquina que tengo aquí en mis manos, que es la mía original, adquirida en 1982, y que es el ZX Spectrum. Como sabéis, en Último Estreno, durante estos años hemos dedicado algunos programas al ZX Spectrum, a lo que supuso esta pequeña máquina en la revolución de los microordenadores y en la informática en sus incipientes momentos, en la informática doméstica, pero hoy tenemos que recordarlo. Tenemos que recordarlo porque el 23 de abril de 1982, Sir Cliff Sinclair, ese británico visionario, creó esta máquina. Así que hoy es el aniversario, hoy se cumple años, calculad desde 1982 hasta 2023, no hace falta ser muy de ciencias, para saber que hoy es el aniversario de la creación de esta máquina que nos cambió también a nosotros, a muchos de los que por entonces apenas teníamos 13, 14 años, no llegábamos ni a ser quinceañeros, y que descubrimos la microinformática, que descubrimos un nuevo concepto también de los juegos, de los videojuegos, gracias a una máquina que solamente tenía 48K. 48K tenía este pequeño aparato. Yo siempre lo digo en cualquier vídeo y lo voy a recordar, soy un poco pesado, pero por si no habéis visto los vídeos anteriores, cuando vosotros cogéis un móvil, cualquier móvil que tengáis en vuestra casa, y hacéis una foto con él, ya no digo si grabáis un vídeo, simplemente una pequeña foto, lo más probable, lo lógico, es que cuando os vayáis a la memoria del móvil veáis que una simple foto tiene 2 megas, por ejemplo, de memoria, 1,5 megas, 2 megas, 3 megas, depende de la calidad que le deis a la foto. ¿Sabéis lo que son 2 megas? Pues imaginaos cuando se podía jugar, programar, aprender informática a través de un ordenador que tuvo miles de juegos en el mercado, miles de programas, y que solo aquí dentro tenía 48K. Hoy una fotografía con 48K es imposible ni verla en un móvil. No se podría abrir de lo pequeña, de lo enana que es. Es decir, fijaos lo que hemos progresado, pero fijaos de la importancia de lo que se consiguió con esta máquina que conservo en mi archivo, como muchos sabéis, dentro de lo que es mi leonera trimilenaria, y que, bueno, pues que hoy la he sacado de su sitio para enseñarla. Es original. Y bueno, hoy día se sigue vendiendo aparatos que reproducen inventos, máquinas que reproducen el Spectrum. Y bueno, se siguen incluso haciendo juegos y programas para el ZX Spectrum. Bueno, como ya he contado muchas cosas del Spectrum a través de vídeos anteriores de estos años, vamos a hacer una cosa. Voy a entrar en materia. Hoy, en este cumpleaños del Spectrum, en este 23 de abril, vamos a recordar que publicaba la prensa especializada en videojuegos y especializada casi exclusivamente, no del todo, pero casi exclusivamente, en los programas y los juegos que salían para el ZX Spectrum en aquellos años. En España existía una revista que se llamaba ZX, que fue, digamos que la pionera en publicitar y en publicar noticias, juegos, información relativa al ZX Spectrum. Aquella revista estuvo en boga en los años 83, 84, pero sin lugar a dudas, lo que todos recordaréis si sois amantes del Spectrum son 2 publicaciones. El Micromanía y, mucho más que el Micromanía, el Microhobby. Es decir, estas 2 publicaciones, de las cuales yo conservo unos números, digamos que alrededor entre las 2, pues unos 30 números aproximadamente de ellos todavía originales de aquella época. El Microhobby empezó a salir en el año 1984 y fue una revista que originalmente fue de tirada semanal. Nada más y nada menos.
decir, era una revista que contenía aproximadamente, fijaos esta, que tiene, bueno, pues 36 páginas, y la editaba una empresa que se llamaba Hobby Press. Todo el mundo que conoce el Spectrum conoce el Micro Hobby. A través de Micro Hobby pudimos conocer los primeros programas básicos en BASIC, nunca mejor dicho, que nos enseñaba cómo programar. Micro Hobby Semanal, la revista joven para iniciarte y conocer a fondo tu Spectrum. Micro Hobby Semanal para meterte en tu micro y sacarle secretos, para meterle aplicaciones y sacarle soluciones, para meterle tus dudas y sacarle jugo. Micro Hobby Semanal, para ponerte al día cada semana. El código máquina, a través de esas fichas que se podían leer, que se podían ver, fuimos aprendiendo, aparte por otros cauces, pero aprendimos también gracias a Micro Hobby cómo se programaba en código máquina, y fuimos viendo las opiniones de la propia revista sobre los juegos que salían al mercado. En una revista diversa que traía mucha información, con un lenguaje muy de la época, muy para los adolescentes, para los jóvenes. Bueno, vamos al grano. ¿Qué publicó por aquel entonces la revista Micro Hobby? ¿Qué se publicaba por aquel entonces y de qué juegos se hablaba? Y la revista Micromanía, que también la publicaba Hobby Press. Lo que pasa es que Micromanía era una revista que se publicaba mensualmente y el Micro Hobby era una revista semanal. Bueno, Micro Hobby tuvo también una serie de números especiales distintos que se publicaron. Se llamaba Micro Hobby Especial, que tenían una periodicidad que vaya usted a saber. En principio salía cada 2 meses, llegó a salir 4 meses, después salía otro número, pero el Micro Hobby que todo el mundo recuerda fue el Micro Hobby semanal. Bueno, este que tengo, por ejemplo, es el número 75. El número 75, si nos vamos a la fecha, podemos ver que estamos hablando de la semana del 22 al 28 de abril de 1986 y valía 135 pesetas. Si vivías en Canarias, en Ceuta Melilla, tenías que pagar 130. Te ahorrabas 5 pesetas. Y si tenía una sobretasa para Canarias de 10 pesetas. Bueno, 135 pesetas valía esta revista semanal. Es decir, entre las 4 semanas del mes te gastabas un dinero en comprar la revista. Pero esta que os he dicho es del año 1986. La revista Micro Hobby, el primer número que saca, los primeros números que sacan coincidiendo con el aniversario de la creación del Spectrum, es decir, el 23 de abril, los primeros números que saca en abril son del año 1985, un número antes que este. Así que, si os parece, vamos a hacer un breve recorrido por una misma revista, una revista de Micro Hobby del año 1985, correspondiente a la semana en la que se había creado, varios años antes, en el 82, el ZX Spectrum. ¿Qué se hablaba? ¿Qué juegos había? ¿Qué consistía la revista? ¿Qué contenía? ¿Qué juegos vamos a recordar gracias a lo que nos contaba Micro Hobby en el año 85? Y lo mismo vamos a hacer con la revista Micromanía en el año 1985. La revista Micromanía sale posteriormente a la de Micro Hobby, se publica después, no tiene la antigüedad que tiene la revista Micro Hobby, y el primer número de esta revista se publica en mayo de 1985. Es decir, que en abril de 1985, cuando vamos a analizar la revista Micro Hobby, todavía Micromanía no existía. Así que, ¿qué os parece si nos vamos a la Micromanía de 1986? Que es la primera Micromanía en abril que se publica después de la creación del ZX Spectrum en el 82. Seguís el hilo, ¿no?, de lo que os estoy diciendo. Son las 2 revistas más importantes que hemos tenido en España dedicadas al Spectrum. Así que, ¿qué nos cuenta una en el año 86? Fijaos la tira de años que hace. ¿Y qué nos cuenta otra en el año 1985? Venga, vamos a verlo página a página. ¿Dónde estábamos en el 85 y en el 86? ¿A qué jugábamos? ¿Qué programábamos? ¿Qué nos enseñaban? ¿Qué negocio había? ¿Qué mercado había? Bueno, pues vamos a hacer ese maravilloso recorrido. Espero que disfrutáis. Este chico es un maniático. Y este. Y esta chica. Y todos estos. Cada día hay más maniáticos de Micromanía. La revista de videojuegos para ordenador. Ahora mucho más grande y con nuevas secciones. Pero tan práctica y divertida como siempre. Por 175 pesetas. Nueva Micromanía. ¡Solo para maniáticos! Hazte con ella. Bueno, aquí tenéis la portada del número 25 de Micro Hobby semanal que anteriormente os comentaba. Era el primer Micro Hobby que sale al mercado después de haberse creado
el ZX Spectrum en el año 82, como os he comentado, pero la revista, como no se crea hasta el año 1984, pues el primer número que sale en el aniversario de la creación del ZX Spectrum, el 23 de abril, es este que estáis viendo en portada. A través de este cursor os voy a ayudar para que veáis algunas cosas. La portada un tanto infantil en este número concretamente. Ya nada más abrir podemos ver una primera publicidad que nos vendía el Spectrum, que había salido con un teclado distinto, como estáis viendo aquí, por 42.200 pesetas. Te daba la posibilidad de una compra a plazos hasta en 12 meses. Y también comprarte el 48K normal por 31.500 pesetas. Aquí con unos cuantos regalillos que venía. Aquí estaba la mancheta con el equipo que hacía posible la revista Micro Hobby. Fijaos, aquí las 95 pesetas que valía, con una sobretasa para Canarias de 10 pesetas, y salía más barato también si lo comprabas desde Ceuta y Melilla, creo recordar. Y aquí la fecha, del 23 al 29 de abril de 1985. Es decir, este es el número que el día que sale, el 23, es el aniversario de la creación de la máquina. Lo pasamos muy rápido porque si no, la revista tenía cerca de 40 páginas cada semana, o sea, era una barbaridad, y pues nos meteríamos en berenjenales. Aquí se hablaba del teclado, aquí se anunciaba que Gremlins Adventure International, una empresa muy especializada en software que tenía mucha relación con los héroes del cómic, pues iba a hacer la versión de Gremlins de la película al ZX Spectrum. Aquí, por ejemplo, pues se hablaba de publicaciones, de libros que se habían publicado, más publicidad concretamente de cintas de cassette. Esto hoy nos parecerá una cosa increíble, pero por entonces las cintas de cassette tenían una especial importancia a la hora de que nosotros realizábamos grabaciones, y aquí se anunciaba una cinta de cassette que se decía que era especial para el sonido de computadora. Bueno, ¿quién no ha utilizado en lugar de estas cintas la TDK o la Sony, verdad? Sobre todo la TDK. Bueno, había una sección de trucos que, bueno, con unos pequeños programas, unos pequeños códigos de BASIC, pues nos hacía gracias en pantallas, unos números deslizantes, el número se movía, bueno, todo esto que parece ahora muy ingenuo por entonces. Y la revista traía unos programas que, si te dedicabas durante un montón de tiempo a teclear todo esto que veis aquí, pues creabas un juego en BASIC, por supuesto. Y aquí, pues, fijaos la cantidad de tiempo que tenías que pasar para crear un juego. Aquí había uno sobre el cubo de Rubik, para el Spectrum 48K, todo esto tenías que teclear. Aquí una publicidad de un nuevo juego que salía por aquella época, el Brickler, que no fue precisamente uno de los que tuvo más éxito, ni tampoco era un juego bueno. Aquí hay un dibujito referido al cubo de Rubik. Y aquí una página central sobre la publicidad, esto nos interesa mucho, de los juegos por aquella época y los que se vendían. Fijaos que estamos hablando del año 1985, de abril, y ya había salido Match Day, un juego fundamental de Ocean, un juego fundamental entre los juegos de Spectrum. Era el juego de fútbol por excelencia. Había salido el Jorobado 2, también pone aquí disponible ya en Commodore. Recordad que en el año 83, creo que era la fecha, salió el Hatchback primero, también era de la casa Ocean, y ahora había salido el segundo en el año 1985. El Decathlon también está disponible en Commodore, y uno de los juegos sonados, como recordáis, éxito mundial, aquí lo pone, uno de los juegos más vendidos del ZX Spectrum. Pues salió por aquella fecha y se vendía el Fall Guy, inspirado en una película. Y aquí otros, como por ejemplo, pues el Airwolf, que era un juego, no voy a decir todo si no nos entretenemos mucho, un juego con un helicóptero que estaba muy bien, o uno de mis juegos preferidos, un poco de aventura bastante lento, pero que tenía un movimiento muy bueno, una historia muy buena, que era el Gift from the Gods, el regalo de los dioses, también de Ocean, que era un juego inspirado en la leyenda
griega, con Orestes y todo eso, tenías que recoger unas formas euclidias y todo eso. Pues ya habían salido el Kong Strikes Back, la segunda parte del Donkey Kong, también era de Ocean, creo recordar. Como veis, pues una serie de juegos ya fundamentales que en el año 85 ya existían por esa fecha. Aquí, por ejemplo, había un reportaje de la revista sobre muy matemático todo. Y aquí se anunciaba ya la publicación de la revista Micromanía, que como sabéis, como os he comentado, salió después del Micro Hobby. El primer número, esta era la portada. Micromanía valía 250 pesetas, ya está en tu kiosco, no te la pierdas, y poco después pues saldría publicada con esta primera portada. Regalaban una máquina Polaroid y encontrabas una serie de cosas, eso lo he contado en otros vídeos, que por cierto, nosotros nos llevamos una. Y aquí venía una página de publicidad de una tienda que vendía juegos. Aquí tenía algunos precios de juegos de importación. ¿Queréis ver los que eran? Bueno, por ejemplo, el Dead Chess, otro de los juegos más importantes, esto no era nuevo, esto ya habían salido anteriormente, el 83, 84, pues este juego, que ahora mismo estáis viendo en pantalla, costaba 1.750 pesetas. El Max Point, un clásico de tenis del Spectrum, costaba 1.750, todos esos juegos costaban 1.750 pesetas. El Full Throttle, por ejemplo, pues de motos, el TLL, bueno, hay un montón el Moon Alert, un montón de juegos. Aquí vemos la publicidad. Videojuegos de importación, el Pole Position, el Cyclone, de importación, el Beachhead, que era de US Gold, que era de batalla, de estrategia de batalla. Y bueno, empezamos una sección muy importante dentro de lo que era la revista Micro Hobby, el análisis de los juegos, que nosotros lo veíamos con los ojos abiertos porque nos encantaba. Por aquel entonces acababa de salir al mercado el Skull Dash, uno de los juegos más jugados, y nos convertíamos en un alumno y teníamos que completar unas fases teniendo cuidado con que los profesores no nos expulsaran del colegio. ¿Os acordáis de estas pantallas? Tenemos que tener cuidado con el pegón de la clase que nos pegaba y nos tumbaba al suelo. Tenemos que tener cuidado con el chivato. Bueno, era un juego, valía 2.500 pesetas, como estáis viendo aquí, 2.500 pesetas. Pero era un juego muy divertido, muy entretenido. Tenías que irte a las clases cuando sonaba la sirena y tenías que atender y sentarte en la silla, pero llegaba uno de los gamberros y te quitaba de la silla, te ibas al suelo y el profesor, aquí ves los dibujitos de los profesores, te castigaba con unas líneas que tenías que escribir en la pizarra. Cuando llegabas a una serie de líneas, pues ya el juego se acababa y tenías que tener cuidado. Podías lanzar un tirachinas a la gente, pero tenías que tener mucho cuidado porque como te pillara el profesor. En fin, Eric era el nombre del protagonista, estas eran las clases, unos gráficos, todo esto con 48K, Fijaos en los gráficos de las clases. Y tú pues te das vuelta. Mira, aquí hay una tirando con el tirachinas, y aquí las valoraciones finales que se oscilaban entre 1 y 5 estrellas. Fijaos el Skull Dash, que después tuvo una segunda parte que se llamó Back to School. En la originalidad 5, los gráficos 4, el movimiento 4, el sonido 3, pero la verdad no tenía mucho sonido, y la valoración 5. Era un pedazo de juego de la época que acababa de salir. Este fragmento que veis aquí, que os estoy señalando, era o es un trozo de la pantalla de carga. ¿Quién no ha jugado el Bruce Lee de Osegol? 2.100 pesetas valía, y también salió por aquella época en el año 1985 cuando lo publicó Micro Hobby. El Bruce Lee tenía la ventaja de que era súper adictivo, era un juego fácil, se terminaba pronto, pero te daban ganas de seguir jugando otras nuevas partidas. Era un juego de pantalla donde tú avanzabas, en donde luchabas con unos sumos que te salía, con unos enemigos que se enfrentaban a ti, tú dabas patadas a diestro y siniestro. Bueno, un pedazo de juego, porque es uno de los juegos que muy, muy adictivos, que hoy todavía se sigue hablando mucho de él.
la valoración, y aquí pues no era un juego, el Comercial 4, no había ni una foto, sino era un programa para gestión integrada, valía 9.000 pesetas, que también... Bueno, fijaos qué joystick más extraño. Bueno, pues ese joystick se vendía por aquella fecha, ¿eh? No vayáis a creeros, ¿eh? Aquí lo tenéis. Y unos programas que habían hecho, la revista Micro Hobby te daba la posibilidad de que tú le enviaras unos programas que tú habías hecho y si los programas estaban medianamente bien, pues te los publicaban. Y esto, pues programas de lectores se llamaba esta sección y Rafael Hornos, pues en su día hizo este programa y lo mandó. La revista, curiosamente, pues premiaba esos juegos y daba 15.000 pelas, 15.000 pesetas por el juego mejor. Aquí lo tenéis. Este es lo que había que teclear. Otro juego de Fernández Cantón, Antonio Fernández Cantón, Caleidoscopio, que también lo premiaron con 15.000 pesetas. Aquí está todo lo que había que teclear. Y otro, Sopa de Letras, de Miguel Samplón. Vaya usted a saber dónde están estos chicos ahora, que ellos son más que hombretones. Si alguno me estáis viendo, estáis escuchando, pues, localizadnos, que nos podéis contar muchas cosas y había que teclear todo esto. ¿Quién nos recuerda la casa Herbe Software? Pues nos quería premiar por aquella época, con viajes a Londres y todo eso, pues si comprabas el juego y bueno, los juegos que salían y una pegatina con el nombre impreso, en fin. Fijaos, publicidad de Herbe a doble página en la revista, con los juegos de aquella época. Lo que os he comentado, el Bruce Lee, el Max Steel, el Ghostbuster, ya había Ultimate, había sacado el Underworld, unos de los grandes juegos de la casa Ultimate, Spy Hunter, la versión de la máquina recreativa, el Saxon, un pedazo de juego también de baloncesto, el World Series Basketball, la saga de Wall-E, el Nightlore, que no conocía el Nightlore, el Raid over Moscow de guerra, el Alien, aquí están todos los juegos de Ultimate importantes de aquella época. Bueno, pues aquí tenéis esta publicidad de instrucciones traducidas al castellano. Aquí tenéis esta publicidad de Herbe y los juegos que vendía. Y un consultorio. Tú podías escribir si tenías alguna duda y la revista Micro Hobby te contestaba. Había gente que escribía de Madrid, de Barcelona, aquí lo veis. Más publicidad, que esto siempre es lo que mantiene a las revistas, aparte de las ventas. Qué hacer para grabar cosas, notas gráficas, más publicidad. Programas en casetes educativos, es decir, especialistas en Sinclair. Y aquí, pues, geografía de España, no todos eran juegos, como veis, 1.900 pesetas, geografía de Europa, 1.900 pesetas, curso de contabilidad, 2.200, y bueno. Y aquí un compraventa que se llamaba De Ocasión. La revista siempre tiene un compraventa en donde la gente, pues, intercambia software en general, vendo interface, vendo un CTX81 con ampliación a 16K por 15.000 pesetas, con un teléfono, ni mucho menos con teléfonos móviles, teléfonos de hogares, de casas, claro. Vendo emisor receptor de la siguiente. Bueno, cualquier producto, muchos de los que se vendían por aquella época, más quisiéramos hoy llamar por teléfono al que aparece aquí y que lo tuvieran todavía para comprarlo. ZX81, me encantaría ahora comprar un ZX81, fijaos. Vendían radiocassette, y publicidad, más publicidad. Y aquí, pues, publicidad también de Investrónica, una de las casas de distribuidoras del Spectrum más importantes, en donde aquí te invitaban a cambiar tu Spectrum antiguo por llevarte este con el teclado profesional, el Spectrum normal por el Spectrum Plus. Aquí lo podéis ver. Y finalmente una publicidad de una impresora, las impresoras matriciales de aquella época que nos servían para imprimir pues tantas cosas. Aquí, por ejemplo, nos podemos incluso acercar. Aquí, por ejemplo, podéis ver los precios de las impresoras por aquella época. La pequeña desde 25.900 pesetas hasta la más rápida que valía 299.900 pesetas. Ya, bueno, lo normal era comprarnos en casa una pequeña económica entre 25.000 y 47.000. Quien tenía opción de comprarse una impresora. Así que ahí tenéis el número de la revista Micro Hobby que salió justamente en la jornada de hoy, el aniversario de la creación de la fundación del ZX Spectrum, pero esta revista es del año 1985. Nos vamos, si os parece, a la micromanía de 1986, porque del 85 todavía no existía. Venga, vamos con ella.
Bueno, vamos ya a la revista Micromanía de abril de 1986. Vamos allá. Aquí la tenemos, como veis, el año 2, el número 11, 300 pesetas de coste, solo para adictos, y en su portada un juego español, el Sirifred, que por entonces estaba causando bueno, pues una magnífica sensación, que además era un producto made in Spain. En la portada, pues patas arriba era el nombre de la sección que el Micromanía diseccionaba los juegos para ofrecernos los cargadores y los famosos pokés que nos daba vidas infinitas, tiempo infinito y todo eso en los juegos, y algún que otro concurso como este maravilloso donde regalaba una motocicleta, un ciclomotor, que fijaos, ahora lo vamos a ver. Abrimos la revista, publicidad de el QL, el nuevo modelo que aparece en el mercado del Spectrum, que desde el año 82 hasta el año 87 van apareciendo y sucediéndose modelos con distintas formas de cargar. Aquí, como veis, pues tiene una disquetera, el Spectrum Plus 2 tenía un cassette, etcétera, etcétera. Bueno, aquí tenemos la mancheta, el precio. Bueno, y aquí, de aquí para allá, de aquí y de allá, era una sección que informaba de diversas cosas. Hay que tener en cuenta que Micromanía era una revista que ya por entonces, en el año 86, ya tenía un concepto bastante universal de la informática. Es decir, no es una revista exclusivamente dedicada al Spectrum, sino que conforme desde que realmente se crea, pero conforme van pasando los meses en su periodicidad mensual, la revista va incluyendo muchísima información de otros ordenadores y de periféricos para otros ordenadores. Por ejemplo, aquí anuncia un disk drive para Amstrad. Vuelve aquí a aparecer otro artículo para Amstrad, para Commodore, que aquí anuncia que baja los precios de los ordenadores. Aquí hay una noticia que ya nos va indicando cómo la guerra de precios ya estaba afectando a Sinclair y estaba afectando a cada una de las marcas. Fijaos, el Commodore 128, por ejemplo, 128K valía 71.300 pesetas. Aquí lo podéis ver, incluso podemos acercar la pantalla si os parece. El Commodore 64, que fue uno de los más vendidos, 44.500, y las unidades de disco, pues 49.900. El Commodore PC, 353.000 pesetas, y todo eso sin IVA, Por entonces, es decir, una pasada de precios. Bien, seguimos. Aquí la sección de la revista Micromanía que se llama Bibliomanía, que trataba sobre libros, publicaciones que se habían hecho relacionadas con los ordenadores. Aquí, por ejemplo, uno sobre el código máquina simplificado, el volumen 2, la programación del Z80, los trucos del Spectrum. Se publicaban muchísimos libros porque el Spectrum pues tenía muchísima demanda. Y aquí una publicidad sobre un programa de Pedro Picapiedra, un juego de Pedro Picapiedra, el Yabadabadoo, que valía 1.800 pesetas y que salió para Commodore, para Amstrad y para Spectrum. Y en primera fila era una sección, era el nombre de la sección, tenía aquí unas butacas como simulando un cine, fijaos el detalle de las gafas aquí en la silla. Pues se hablaba de los juegos que acababan de salir, de los programas que acababan de salir en cada una de las plataformas. Aquí, por ejemplo, pues se hablaba de Super Test, que había salido para Commodore 64, el West Bank, que lo hizo Dynamic, como sabéis, para Spectrum, pues sale para Amstrad también por aquella fecha. La leyenda de las Amazonas de US Gold, pues también se anuncia aquí, era otro programa que se anuncia. Aquí hay un programa que para Commodore, fijaos ya como digo, cómo ya se diversifican las plataformas. Un programa que analiza la revista Micromanía en este número, Winter Games, que se había publicado para Spectrum ya tiempo atrás y ahora salía para Commodore, los juegos de invierno, que era, bueno, pues como veis, una competición olímpica de diversas pruebas relacionadas con los juegos de invierno, con las Olimpiadas famosas invernales. Este juego para Commodore, como veis, pues tenía unos gráficos estupendos para la época y Micromanía le había dado un 10 de 10.
Y lo nuevo, en la sección lo nuevo, pues aparecen también la versión de Usgol para Amstrad de Bruce Lee, el programa que anteriormente hemos hablado del Spectrum, del Micro Hobby, el Rock and Wastrel también de Commodore, Transformers para Commodore, aquí se habla del Jabba Dabadoo que anteriormente se estaba promocionando en una página de publicidad para Spectrum y Commodore, y aquí para Spectrum se habla de un juego que había salido en esa fecha, muy querido por los amantes del Spectrum y sobre todo de los productos españoles, como era el Camelot Warriors. Este era uno de los mejores juegos que hizo la casa Dynamic y uno de los juegos más complicados y difíciles. Era una historia medieval con un protagonista, que aquí, si nos acercamos, podéis verlo, con unas habitaciones medievales que estaban, pues, francamente bien. Era un juego muchísima dificultad. Aquí una doble página de publicidad de utensilios para, bueno, incluso para espiar, para ver lo que se hablaba por teléfono, aparatitos de grabación, micrófonos de aquella época, top secret, fijaos, los profesionales de aquella época, pues los cacharros que se inventan para que la gente pueda hacer grabaciones, pueda ver cosas, pueda, bueno, en fin, tecnología de espionaje. Fijaos lo que hay aquí, unos binoculares con cámara. Fijaos el invento de los binoculares con una cámara detrás, lo primitivo que era, pero fijaos también que estamos hablando del año 1986. Esto no tenía nada que ver con el Spectrum ni con el Amstrad, nada, pero era tecnología y la revista cogía publicidad, pillaba publicidad a través de estos anuncios de esta empresa Top Electronic de Barcelona que vendía pues estos productos. Ya sabemos que la gente que leía las revistas de juegos y de programas informáticos, pues generalmente lo normal, lo lógico era que le gustara mucho pues la tecnología. Bueno, esta revista, 86 páginas, ¿eh? Seguimos con lo nuevo, estamos en la página 18, para MSX el Nylore, el famoso programa de Spectrum. Aquí hay una errata en el titular, sobra una I, como veis. El Tommy es un juego de Future Stars, pero os voy a contar una cosa. Si anteriormente en la página anterior habéis visto el Camelot Warriors, ¿qué relación tiene el Camelot Warriors o Dynamic con la casa Future Stars? Este juego también era español, era de un chico, aquí tenéis el dibujo. Bueno, pues Dynamic crea una sección de jóvenes programadores, eso lo sabréis muchos me imagino, y esa sección de jóvenes programadores que están empezando a programar crean juegos que Dynamic considera, Víctor Ruiz y sus chicos consideran que no tienen todavía la calidad suficiente como para venderlo bajo el sello, ya prestigioso sello de Dynamic. Entonces crean un sello de plata, en lugar de oro podríamos decir, que lo llama Future Star, futuras estrellas. Y uno de los juegos que lanzan en Future Star, en esta empresa perteneciente a Dynamic, es el Tommy. Aquí lo tenéis. Otra versión para Commodore de un juego, Timing Channel. Y aquí vemos pues una publicidad de impresoras. Si antes habíamos visto la Seikosha, pues aquí hay de otra impresora de otra marca. Fijaos los modelitos de impresoras de la época, muy antiguos, pero claro, por aquella época, pues bueno, pues eran totalmente modernos. La revista seguía con lo nuevo, el Desert Fox, pero para Commodore. Ya veis que mucho de otras plataformas. El Regreso al Futuro, que había tenido mucho éxito en Spectrum, se adapta al Commodore, tiene unos gráficos pues mejores, claro, con las prestaciones que tenía el Commodore. Y el Alien 8, el programa de Ultimate, que como veis aquí en la pantalla, se parece muchísimo a la hora de adaptarlo al del Spectrum, y este se hizo para el MSX. No se le sacó el máximo provecho a las posibilidades del MSX a la hora de adaptar el Alien 8. Otro juego, una publicidad de Power Software con respecto a un juego, creo recordar que era de estrategia, no me hagáis mucho caso, que se llamaba Casacas Rojas. Seguimos con lo nuevo. Fijaos la cantidad de programas de juegos que se hacían, Fijaos que era una cosa tremenda. El Isla del Tesoro para Commodore, el Ping Pong de Imagine Software, que tuvo un enorme éxito en Spectrum, se adapta por aquella fecha en el año 86 para Amstrad.
Para Amstrad también el Wizard's Lair, un juego que muchos decían que tenía mucho que ver en su fisonomía con el Sabre Wulf famoso de Ultimate. Aquí tenéis una pantalla y lo podéis ver, pues se adapta a Amstrad, ya existía, por supuesto, para Spectrum, y el Kung Fu Master, que había sido también un éxito de US Gold para Spectrum, pues se adapta a Commodore. Y ya pues la revista Micromanía entra en un apartado que se llama Utensilios y Cachivaches, en el que hablaba de cosas, de aparatos, de hardware que se conectaban a los ordenadores y que se podían comprar. En este número de abril de 1986 está dedicado a diversos tipos de ratones. Fijaos el diseño del ratón por entonces, que era un pelotazo. Pero fijaos, le hemos dado... Perdonadme, volvemos para atrás. Fijaos el diseño del ratón, ¿eh? Que era como una cosa maravillosa, pero claro, eso hoy pues sería un tocho en la mano. Aquí se sigue hablando de cómo se ha construido ese ratón, del Star Motion en comparación con otros ratones, otra página de publicidad, con diversos elementos. Seguimos en utensilios y cachivaches, y en lugar de aparato de hardware hablamos de software, aquí de un compilador, de las labores de un compilador. La revista Micromanía solía tener un poquito más de nivel que la Micro Hobby a la hora de hablarle a los lectores y a la hora también de hablar de programación. Todo esto se explica cómo hacer un compilador. Aquí tenemos los códigos, las rutinas para crearlo, una publicidad de Micromanía para venderte, mejor dicho, las pastas para coleccionar la revista, los números atrasados. Y aquí, en esta sección de Yo juego, tú juegas, pues se hablaba no tan profundamente, sino se daban pinceladas de los juegos que habían salido durante esas semanas anteriores o durante ese mes anterior, y que iban a ser bastante relevantes en las fechas próximas, tanto de Spectrum como de Commodore, o de Amstrad, etcétera, etcétera. En el Spectrum, por ejemplo, por aquella época se hablaba del Turbo Sprint, de la mano de Durrell. Se hablaba de Movie, aquel juego también con la técnica muy parecida a la Filmation de Ultimate, que era un detective y que tenía que coger cosas y las soltaba. Era un juego un poco complicado, pero con unos gráficos que estaban muy bien, un movimiento un poco lento. El Fever Run, que era el último juego que en aquella fecha había sacado Ultimate. La leyenda de las Amazonas. Para Commodore pues había adaptado el Euridion, el Kung Fu Master, el Sabotero para Amstrad, etcétera, etcétera. Bueno, esto es una cosa muy curiosa. ¿Os acordáis de los 40 principales, no? Y bueno, que estaban de moda sobre todo por aquella época. ¿Os acordáis de eso de matematizar las canciones en función de si estaban muy bien o no estaban bien, y de la importancia que tenían y si se vendían o no se vendían? Bueno, pues el Micromanía tenía en sus páginas centrales, tenía pues sus 20 juegos principales. 20 juegos que está de lado, porque se abría en el centro y tenías que volcar la página, girarla, mejor dicho, para verla. Pero esto nos sirve para también comprobar cuáles eran los juegos que por aquella época, en abril de 1986, tenían un éxito importante. Por ejemplo, en el primer lugar estaba el Sir Fred, el juego español, el famoso juego español, el Firelight, un maravilloso juego que se había adaptado de la casa Elite Soft para Spectrum y para Commodore, también utilizando una técnica tridimensional. El Winter Games, que anteriormente hemos hablado, estaba en tercer lugar. El Sabotero de Spectrum, el Comando, ¿os acordáis del Comando para las máquinas recreativas en los bares y en los salones, que era un entretenimiento maravilloso? Pues se había adaptado para el Spectrum y para el Commodore, estaba ahí también. En abril del 1986, era el mes el que estaba ahí arriba en esa época, el 3 Weeks in Paradise, el nuevo programa basado en las aventuras de Wally Weeks. El Ole Toro, que estaba ahí. Bueno, el World Series Basketball, los Goonies, la adaptación de la película Los Goonies para Commodore. Y bueno, seguimos el Rambo, el Star Quake, el Robin Hood de Odin, maravilloso juego el Robin Hood de la empresa Odin Computer Graphics, que tenía muchísimas similitudes, se parecían a los herederos de Ultimate. El Viernes 13 para Commodore, mira que era malo, como hemos comentado. El Nick Shadow de Ultimate, el Back to School, la segunda parte de School Days que os he comentado anteriormente, el Camelot Warriors. Bueno, aquí tenéis cuáles eran los juegos más en la picota
en abril de 1986. Aquí una publicidad de Herbe nada más y nada menos que a 3 páginas, estas dos y esta que hay aquí. Herbe invitaba a que formaras parte llamando a este número de teléfono de un club por el que tenías un porcentaje, un 10% creo que era, de descuento de los juegos que tú podías comprar a esta casa. Herbe tenía juegos, bueno, pues de las casas más importantes, de Osgold, de Ultimate, de Ocean, de Imagine, de Microgen, en fin, juegos como Rambo, Super T, Saboteur, Hyper Sport, Yer Kung Fu, etcétera, etcétera. Aquí tenéis esta publicidad. Estas repetidas estas páginas en el escaneo. Y aquí había otra sección de la revista Micromanía, ya por la página 48, que se llama De Buena Tinta. ¿Y por qué se llama De Buena Tinta? Pues porque eran los cotilleos que venían directamente de Reino Unido y que adelantaban lo que podría venir a España en un futuro no muy lejano. Por aquella época, y De Buena Tinta nos anunciaban los juegos que iban a sacar empresas importantes. Por ejemplo, la casa inglesa de software Melbourne pues nos va a deleitar muy pronto con una aventura entrañable sobre el personaje de Asterix. Aquí se adelantaba ya el juego de Asterix que iba a salir. Aquí la batalla de los planetas, ¿os acordáis de esa serie de televisión? Pues se hizo también un juego, pero aquí Micromanía anuncia meses antes que van a salir esos juegos. Fijaos, ¿quién nos recuerda también del Spectrum, el Green Beret, los Buenas Verdes? Pues aquí, en abril del 86, se dice que los famosos Buenas Verdes van a saltar muy pronto al estrellato del ordenador y lo van a hacer de la mano de Ocean, quien va a sacar para Spectrum la historia de estos muchachos, ya populares por sus proezas en las maquinitas. Así que aquí se anuncia ya el juego, el Green Beret, que fue uno de los juegos mejor adaptados de las máquinas recreativas. Y aquí el nombre de juegos que van a salir en un futuro, y aquí al lado, esto en amarillo, los juegos que están ahora mismo, que acababan de salir y que podíamos comprar y bueno, que estaban disponibles para todas estas plataformas. Una publicidad, más publicidad de impresoras, de joystick, de lectores de floppy disks, de cassettes especial para Amstrad, bueno. Y la microfobia era una sección muy curiosa con este título que tenía la revista Micromanía, en la que la gente podía escribir y protestar. Era como una especie de cartas al director de los periódicos. La gente escribía y protestaba sobre algo que no le parecía bien. Lo que consideraban que era un fraude a la hora de venderte cosas, a la hora de que se olvidaran de hacer juegos o programas adaptados. En fin, la gente escribía y aquí soltaba toda su fobia y toda su inquina hacia lo que quisiera y se publicaba. Era una revista muy democrática. Y Código Secreto, con esta lupa dibujada, era el nombre de la sección en donde se ofrecían pokés, en donde se ofrecían pequeños apuntes para tener vidas infinitas y todo eso. Aquí te explicaba siempre mensualmente la forma de introducir los pokés, cómo había que cargar el cargador del principio de los juegos, en lugar de load, comida, pues con merge, ya eso lo sabéis. Y bueno, pues aquí venía también no solamente los pokés, sino los trucos, la mezcla de teclas que había que presionar a la vez para que, por ejemplo, en el International Karate, pues tu jugador pudiera dar un golpe mortal a tu oponente. En el Back to School, como se jugaba también, el Sir Fred, el Robin of Sherwood, en fin, vidas infinitas para el Alien, inmovilizar el Alien 8, inmovilizar objetos, el tiempo infinito, publicidad de cosas que hacía la empresa Hobby Press y por si querías comparar los números atrasados que habían salido de Micromanía. Como veis, están desde el 1 hasta el último, por si querías comprarlos. Aquí están, este es el 1 que vimos anteriormente en la revista Micro Hobby. Y aquí entrábamos a algo que estaba muy guay, muy bien de la revista Micromanía. Se trataba de 3 o 4, 5 juegos muy conocidos que la revista se dedicaba a desgranar, a explicar cómo eran y además cómo había que pasárselos para llegar hasta el final, y te incluían unas instrucciones para un cargador en forma de BASIC y código máquina simulando para
hacérselo con trucos en lugar de hacerlo con las vidas que te daba el juego, con el tiempo que te daba el juego, etcétera, etcétera. Es decir, los que eran un poco torpes o los que eran impacientes, en lugar de terminarse el juego y tardar semanas o meses en hacerlo, la opción que tenía era comprar la revista Micromanía, se leían todo lo que tenía, por ejemplo, el Comando, ¿no? Que era un juego que en aquella época estaba muy en boga, pues te explicaba aquí cómo era la zona 1, lo que encontraba uno, cómo era la zona 2, y si pasabas de página, pues cómo eran todas las zonas, algunos consejos, te daban algunos consejos, y después del epílogo, pues venía un cargador, y con este cargador que tú escribías antes de el juego, pues podías tener vidas infinitas y hacerte el juego. Aquí también, por ejemplo, estáis viendo otro de los juegos destripados, es el Sir Fred. Había salido al mercado y prácticamente en poco tiempo estaba destripado para Spectrum y Amstrad. Te explica cuál era la misión, el movimiento, los objetos que tenía que coger Sir Fred, te aparecen una serie de pantallas y los mapas, que eran muy importantes también en el Micromanía, los mapas, los caminos que podías coger para terminar los juegos. Aquí te explicaban los caminos y, por supuesto, te venía el cargador. Este era muy grande porque el Sir Fred era un poco complejo. Además, venía el cargador para Spectrum y para Amstrad. Lo que tenías que escribir, lo que tenías que hacer. Fijaos qué curioso, porque ahora que estamos acostumbrados a ver mapas de manera informática hecha con programas como el Adobe Illustrator y programas maravillosos, los mapas del año 1986, hace la tira de años, hace casi 40 años, se dibujaban a mano. Y aquí lo tenéis el mapa del juego del Sir Fred. Fijaos el mapa. Estaba a doble página en el Micromanía de abril de 1986 y con esto ya podías llegar desde el principio, que empezaba aquí, al final del juego. El Monty on the Run, otro juego de la saga de Monty, que era una especie de topo que iba huyendo de cosas y todo eso, pues en el patas arriba, el Monty on the Run que había salido para el Spectrum, también se dice qué es lo que hay que hacer con el protagonista, este simpático protagonista, por dónde hay que ir, qué es lo que había que recorrer y qué es lo que había que hacer. Y aquí tenéis el cargador del Monty on the Run, que aquí viene desgranado, y aquí tenéis el mapa un poco también primitivo, un poco dibujado también un poco a mano, el mapa para recorrer todos los habitáculos para poder llegar al final de la partida. El Airwolf, el famoso juego también del helicóptero, que este juego estaba muy muy bien, pues aquí para Amstrad, se adapta para Amstrad y también pues se desgrana con su cargador y se pone el mapa dibujado a mano del Airwolf por donde tenías que recorrer el camino con el helicóptero para llegar hasta el final. Este juego era una adaptación de Amstrad en el año 86 porque el Airwolf salió ya mucho antes para el Spectrum. Un concurso, el Micromanía siempre traía un concurso. Habían finalizado durante una época un concurso que llamaban el Byte Enmascarado, que era localizar en las páginas, en las 80 y tantos páginas que traía el Micromanía, localizar un pequeño gusanito muy pequeño que había distribuido. Había unos cuantos distribuidos por páginas de la revista, y si localizabas todos y rellenabas un cupón con el número donde venían los gusanitos, te llevabas una cámara fotográfica Polaroid que hemos visto anteriormente, que os enseñé. Habían dado ya el adiós definitivo a este concurso y habían inventado un nuevo concurso. Para jugar de otra manera, a una especie de pasatiempos con palabras relacionadas con los juegos y con la informática casera, y te regalaban este pedazo de moto o de ciclomotor o este radiocasero. Esto merece la pena acercarlo porque es que, bueno, esta era la moto. Ahora esta moto pues nos parecerá una porquería, nos parecerá, pero en el año 1986, si te tocaba esta moto o si tus padres te compraban esta moto, pues uno fardaba pues cojonudamente, porque esto era todo un vehículo para ir de un sitio a otro, y este radiocassette de doble pletina con el cual podías copiar música e incluso podías copiar cintas de cassette donde estaban grabados programas de Spectrum, pues era un pelotazo, era de la marca Sony además, o sea, ¿vale?
Pues este era el nuevo juego que tenía Micromanía por aquel entonces y que lo incluía en su doble página. Y seguía la sección patas arriba con otros programas de Amstrad, como el Boulder Dash, con su cargador. Después traía una sección de código máquina que llamaba A Toda Máquina, con una simulación como de un tren, como estáis viendo aquí. Era, como os digo, una revista que traía más información de cierto nivel a la hora de programar. De Spectrum, una rutina de presentación de programas, en este número concreto, y la sección software, que se llamaba así, y que era la sección en donde la gente escribía no para protestar, sino consultas. La gente escribía de Madrid, la gente escribía de Guadalajara, bueno, pues de muchos sitios, de Pontevedra, de toda España, y la gente tenía dudas, como veis aquí, escribía, y la revista contestaba sobre las dudas que la gente le enviaba por correo postal, por supuesto. Por aquel tiempo ni imaginaros correo electrónico ni nada, había que mandar una carta y todo eso, y te contestaban en la siguiente revista o en las dos revistas siguientes, qué es lo que había que hacer en función de las dudas que tú les escribieras. Y la ocasión la pintan, estos nombres tan curiosos, la página 84, ya llegando al final, en la ocasión la pintan, pues era una sección de compraventa, como ocurría en el micro hobby, en donde la gente pues vendo Spectrum, compro Spectrum, desearía contactar con usuarios para comprar juegos, en fin. Aquí había una sección en donde se podía intercambiar cosas con los números de teléfono, por supuesto también, como digo, caseros, porque no había móviles. Y este era el resultado del último concurso de los bytes desenmascarados, con la gente que había ganado. Que por cierto, como os he comentado alguna vez, pues nosotros en San Fernando, los que tenemos el grupo que llamábamos Sirius de desprotección de juegos, ganamos una vez una cámara fotográfica Polaroid con un concurso de estos. Un programa de radio de publicidad de la COPE a tope, y en la COPE había un programa los sábados que trataba sobre todo lo que tenía que ver con la informática casera, el Spectrum, el Amstrad y todo eso, y aquí pues se anunciaba. Y la última página, la contraportada, que era un anuncio de Sinclair Store, la tienda oficial de Sinclair, donde pues se vendían los joysticks, se vendían monitores, se vendían ordenadores, y aquí pues aquí venía todo, impresoras, el descuento, el joystick anatómico, amarillo más interface tipo que esto, 3.200 pesetas, los mejores juegos desde 990 pesetas. Ya empieza por aquella fecha a bajar los precios de los juegos, ya eso ya empieza a haber problemas para que la gente pague 2.000, 2.500 pesetas, 1.800 pesetas por un juego, y la competencia brutal de los diversos sistemas a la hora de competir con Sinclair, como ya cuando apareció Amstrad y todo eso. Estamos en el año 86, estamos en un año convulso. Recordad que este año ya se va a producir se produce la compra de Sinclair por parte de Amstrad, que Amstrad sigue fabricando los ordenadores Spectrum, el Spectrum Plus 2, pero en realidad los fabrica Amstrad, no los fabrica Sinclair. Pero bueno, eso es otra historia y no la vamos a contar hoy. Pues esta es la revista de abril de 1986 de Micromanía. ¿Qué os ha parecido? Muy bien, amigos, pues espero que os hayáis divertido con este pequeño homenaje que en la jornada de este 23 de abril de 2023 he querido dedicar al Spectrum, a nuestro ZX Spectrum, recordando lo que la prensa especializada publicaba en aquella época. Bueno, espero que lo hayáis pasado bien. Hasta otro vídeo, que volveremos ya al mundo del cine y que va a salir muy muy pronto, en pocas horas, porque retomamos el cine y la música de cine con una entrevista. Pero eso será dentro de unas cuantas horas. Por ahora, disfrutad de este vídeo dedicado al Spectrum en este aniversario tan maravilloso. Saludos de José Carlos Fernández en el canal Último Estreno. Espero que si os haya gustado y no estáis suscritos, os suscribáis al canal. Venga, que ya vais tardando, ya sabéis. Además, os avisa la campanita y todo eso, si le dais y todos esos temas. Saludos.